Mientras estaba viendo los capítulos de Mushoku Tensei y ahora que leí las novelas, me terminé dando cuenta de que hay varias diferencias entre lo que vemos en el anime y lo que pasa en estas novelas, además de que están cortando bastante información. Así que acércate un momento, porque aquí te voy a contar todas esas cosas que creo que son las más importantes que omitieron en el anime. Así que vamos a comenzar desde el principio. Los capítulos 6 y 7 cubren lo que sería el tomo número 8 de la novela ligera. Y una de las cosas importantes que yo creo que omitieron fue porque Rinia y Purcena pues rompieron la figurita de Sanova, la de Roxy, porque son malvadas y eso es pervertido y... ¿Ñaca ñaca? Pues no exactamente. De hecho, cuando Sanova entró a la universidad era un pedante de primera, se metía en problemas con todo el mundo, abusaba mucho de su estatus de la realeza para que le hicieran favores y si no lo hacían reaccionaba violentamente. Esto llegó a cansar a todos los miembros de su clase, pero no tenían cómo detenerlo. Y ahí es cuando Rinia y Purcena, que en ese momento eran como las chicas superbadas del salón, pues lo retan a un duelo apostando sus tesoros más preciados. Y bueno, cuando entre ellas dos ganan, ya que Purcena utilizó el grito paralizante de los hombres bestia, en lo que Rinia básicamente se le acercó súper rápido y le empezó a pegar hasta que perdió la conciencia, pues Sanova no tenía mucho que hacer. Así que con esto ellas rompieron la figura de Roxy, haciendo que Sanova por fin se calmara y de alguna manera haciendo que le obedezcan. Esto es Mushoku Tensei, nadie es bueno, nadie es malo, solo son personas con problemas individuales y defectos personales. Y otra de las cosas muy importantes que creo que omitieron fue el hecho de que tanto Purcena como Rinia se llevan súper mal con la princesa Ariel, que por cierto de esto también se comieron un montón de información, pero vamos por partes. Y es que estas chicas ferales de plano no las soportaban y Ariel tampoco se llevaba muy bien con ellas, así que al final lo que hicieron ellas fue juntar como a los más delincuentuchos que habían dentro de la universidad y en una redada de más de 20 personas terminaron emboscando y atacando a Ariel. Pero aquí apareció uno de sus guardaespaldas, es decir Fist, el cual peleó en un 20 contra 1 y ganó. Y fue a partir de este suceso el por qué Fist era considerado la persona más fuerte dentro de la escuela. Y a partir de esto la escuela tuvo que tomar represalias, porque quieras o no, Ariel era la princesa del reino de Ashura, es decir, un reino aliado muy importante, y un ataque contra ella pues puede ser súper mal visto. Así que la universidad expulsó a todas las personas involucradas dentro de este ataque, a todos menos a Rinia y a Purcena, porque pues básicamente ellas por su estatus son como de la realeza de los Diordia, y como la escuela no quiere tener problemas con las personas ferales, pues se lo tuvieron que dejar pasar. Y ellas, con miedo a que las expulsaran, pues empezaron a ir más a las clases, a sacar mejores notas, a ser un poco más dedicadas y respetuosas con la gente. De hecho, todo esto ya había ocurrido para cuando llega Rudius y por eso estaban tan calmaditas. Que por cierto, la razón por la cual ellas fueron enviadas a la escuela de Ranoa fue porque eran unas revoltosas de primera, y al ser las probables herederas al trono, pues era muy importante educarlas, ya que en la aldea feral, al ser las líderes de la manada, pues estaban muy mimadas y consentidas y eran muy altaneras. Y es precisamente por esto que su abuelo las manda a estudiar con los humanos, pensando que estos serían racistas con ellas y pues con esto ellas aprenderían a formar carácter. Pero pasó todo lo contrario, a las personas parecen gustarle mucho las chicas ferales, y aparte de eso, al ser de la realeza, tenían incluso más interés en ellas, haciendo que básicamente tanto maestros como alumnos les hicieran caso en todo y volviéndose, ya sabríamos en el futuro, las bullies de la escuela. Así que al abuelo el plan al final le salió al revés. Ahora quisiera hablar un poco de la historia de Sylphie, y es que se comieron un montón de cosas. Por ejemplo, ¿tú te das cuenta de que Rudius en algún momento desapareció, pero ella no dijo nada, y en el incidente de Maná ya estaba como si nada con la familia de Rudius? ¿Sabieron que estos la apartaron de ella? Bueno, es que lo que pasó fue un montón de cosas, como por ejemplo las circunstancias de Sylphie antes de conocer a Rudius. ¿Cómo fue que a pesar de que ninguno de sus padres o antecesores tenía el cabello verde, ella nació con este color de pelo? Cosa que va a ser muy importante en el futuro de la historia, pero eso no lo vamos a tocar aquí. Lo único que te quiero decir es que le cortaban el pelo y la vestían como chico para que no intentaran abusarla o secuestrarla pensando que era una súper de verdad. Y como los niños le tenían miedo a esto, pues ya sabemos que le hacían mucho bullying y la molestaban. A pesar de que los papás de Sylphie se iban a quejar con los padres de los otros niños, estos nunca cesaron las agresiones. Y obviamente esto no cambiaría hasta que llegó Rudius.
Y después del tiempo que pasó con él y que aprendió magia y todas estas cosas, un día de la nada desapareció. Parece ser que los padres de Rudeus habían conversado con los padres de Sylphie y les explicaron la situación. Así que cuando Sylphie quiso ir a ver a Rudeus, o al menos saber en dónde estaba, los papás pues le dijeron de alguna manera que ella también tenía que aprender a valerse por sí misma y que en un futuro no iba a poder depender de él. Así que ahora le tocaba por sí misma crecer y salir adelante. Obviamente Sylphie no se quedó contenta con esto y siguió practicando magia por ella misma. Incluso fue a la enfermería del pueblo en donde trabajaba Zenith, la mamá de Rudeus, y le intentó sacar información sobre dónde estaba Rudy. Pero la mamá nada más le daba indirectas y de hecho le dijo que si Sylphie trabajaba para ella, entonces le iba a decir sobre el paradero de Rudeus. Y así fue. Sylphie trabajó y se esforzó muchísimo junto a Zenith, pero esta, la verdad, se pasó muy de lanza y nunca le dijo el paradero de su hijo, ya que esta pensaba que los dos tenían una dependencia que tal vez no era tan sana. Así que después de varios meses, Sylphie se rindió y dejó de ayudar a la mamá de Rudeus y trató de buscar otra manera de encontrarlo. Y así es como llegó a Lilia, la sirvienta, la cual le dijo que si en algún futuro ella quería ser la esposa de Rudeus, a lo cual Sylphie, que ya lo había pensado durante todos estos años, responde que sí, por lo cual Lilia le revela que Rudeus en realidad viene de una familia de nobles y con todo ese potencial y talento que tiene, seguramente se va a terminar convirtiendo en un noble de mucho renombre cuando crezca, y si ella quiere ser su esposa va a tener que aprender de etiqueta, lenguaje y otras cosas. Así que Lilia dedicaba su tiempo libre que no tenía o con Aisha o las labores de la casa de los Greyrat para entrenar a Sylphie en cuestiones de etiqueta, modales, historia de la realeza y mucho más. Y te preguntarás, ¿cómo es que esta criada de un pueblo en medio de la nada sabía todo eso? Es que espérate, porque hay chisme bueno con eso, pero más adelante. Luego de esto se vienen los días del 10º cumpleaños de Rudeus y precisamente Sylphie quería darle un regalo, por lo cual le pregunta a sus padres que qué sería buena idea regalarle, a lo que su padre le dice que cualquier cosa mientras se salga del corazón le va a funcionar, y además le presenta un pendiente que le dio su madre, es decir, la abuela de Sylphie, y que es el único recuerdo que le queda de ella. Así que Sylphie aprende a tallar y replica ese recuerdo. Y sí, si te acuerdas de hace un par de capítulos, el Lina Nice tenía exactamente ese mismo pendiente. Y sí, esto revela que el Lina Nice es la abuela de Sylphie. Porque en un giro de tuerca nada difícil de creer, el Lina Nice ha quedado varias veces embarazada. Bueno, eso no es sorpresa para nadie. La cosa es que ese día Sylphie va a la casa de los Greyrat porque Lilia le había dicho que le iban a mandar los regalos de su 10º cumpleaños a Rudeus y ella quería incluir su regalo. Y es precisamente por eso que a pesar de que ella no estaba ni contenta con Zenith ni con Paul, ya que para ella el papá de Rudeus era un tipo violento capaz de lastimar a su hijo y alejarlo de todo lo que quiere simplemente para cumplir caprichos personales desde el punto de vista de Sylphie. Pero a pesar de eso, esta era la razón por la que se encontraba ahí, y es que le pidió a Lilia que por favor le prometiera que hiciera todo lo posible para que ese regalo llegara a Rudeus. Y es precisamente por eso que en medio del incidente de Maná, lo primero que hace Lilia es correr para sujetar la caja de Rudeus para cumplir su promesa con Sylphie, mientras también estaba sujetando a su hija en brazos. Ahora sí ocurre el incidente de Maná y es un poco diferente la caída de Sylphie, ya que sí, ella cae desde el cielo, pero en su desesperación trata de utilizar todos los hechizos que ella conoce, de agua, de tierra, pero no le funcionan obviamente, de aire para amortiguar la caída, todo lo que se le ocurre. Por este incidente, uno de los jabalíes monstruos termina en el jardín de la princesa Ariel, cosa que ya vimos en el anime. Este jabalí termina desviviendo de un golpe al archimago que era el protector de Ariel. Sí, con esto dejando el puesto libre de mago en el futuro que ocuparía Sylphie. Pero bueno, la cosa es que ella se encontraba cayendo y mientras gastaba todo su maná en una desesperación por sobrevivir, ella termina amortiguando la caída utilizando sus piernas y quebrándoselas en el proceso. Así que mientras está restaurando sus piernas con magia sanadora, ve al jabalí monstruo que su papá le dijo que era un ser súper peligroso y lo empieza a atacar con magia de hielo hasta que lo desvive, lo destripa por todos lados y esas cosas. Y es hasta después de esto que su pelo se empieza a volver blanco, porque no solo se había gastado su maná, y es que ella se gastó muchísimo más del maná que ella podía llegar a tener, consumiendo de cierta manera su energía vital o algo así, y derivando esto en su cambio de color de pelo. Ahora, ¿te acuerdas que te dije que lo del jabalí era importante? Bueno, es que resulta ser que la facción de la princesa utilizó el ataque de este jabalí como una excusa
excusa para decir que la facción del otro príncipe, el hermano mayor de Ariel, los había atacado. Esto en un principio sin saber lo que había pasado dentro del accidente de teletransportación. A pesar de que Sylphie ya se los había contado, ellos no lo podían creer y pensaban que Sylphie era una mentirosa. Y estas declaraciones sobre el jabalí y el ataque hicieron que entraran en guerra las facciones de Ariel contra la facción del príncipe mayor. Pero cuando se descubrió que el incidente de teletransportación se había ocurrido, pues la cosa cambió, porque ahora todo el mundo pensaba que la princesa Ariel solo estaba buscando cualquier excusa para ascender al trono, haciendo que muchos de sus seguidores la abandonaran y dejándola completamente sola. A todo esto, Ariel estaba formando una amistad con Sylphie, a la cual de hecho los demás nobles la querían despedir. ¿Por qué? Porque cuando le preguntaron que cómo había llegado ahí, pues ella explica que estaba en la casa de unos amigos que eran Paul Greyrat y Zenith, y luego dicen ¿qué? ¿De los Greyrat? Y es que como sabes, los Greyrat tienen muchas familias, de hecho son 4 principales que representan los puntos cardinales y no sé qué tanta cosa. Pero el punto es que ellos pensaron que Paul se había aliado con Philip, su primo, y con Sauros Boreas, que era el abuelo de Eris, para poder mandar un espía a la casa de Ariel. Así que para librarse de sospechas, culparon a la familia Boreas de todo. Y todo esto a raíz de que a Sylphie se le salió a decir el nombre completo de Rudius. Ah, porque también no te dije, ella también les dijo que él había sido su maestro de la magia sin conjuración. Y con esto los nobles que habían estado espiando a Sauros, pues descubrieron que ese Rudius era el que le estaba enseñando magia a Eris. Y era un recurso muy valioso para una potencial guerra por el poder. Así que ahora con Rudius desaparecido, lo que iban a hacer era utilizar a Sylphie para que ésta se hiciera pasar como que si fuera ese mago silencioso súper prodigioso. Y es precisamente por esto que la terminan vistiendo como hombre y le prohíben hablar, haciéndola Fizz, el silencioso, para que nadie pudiera descubrir que era una chica y todos pensaban que esa persona súper famosa de los Greyrat estaba del lado de los Notos, que es la familia principal de los Greyrats que salía de Ariel. En otras palabras, todo un dramón político. Y además de todo esto, tengo que decirte que seguramente lo sabes, pero la princesa Ariel era conocida por ser la princesa torturadora. Literalmente se la pasaba insultando y utilizando su autoridad para burlarse o torturar incluso de sobremanera a prisioneros que a veces habían cometido crímenes muy pequeños. Literalmente esta tipa era una sádica. Y a pesar de que cuando conoció a Sylphie pues intentó respetarla porque de verdad sentía que era su salvadora y la quería ver también como una amiga porque no tenía ninguna amiga personal. La cosa es que con el tiempo le fue agarrando demasiada confianza, hasta tal punto que ya no quería seguir aguantando el tener que fingir su forma de ser enfrente de Sylphie. Y para revelársela lo que hizo fue un día fue a su cama en la noche. Sí, en el anime vimos parte de esto, pero no todo, porque fue con un dote y literalmente estaba forzando a Sylphie a tener relaciones. Sylphie en defensa propia termina atacándola y casi la desvive, teniendo que correr para aplicarle magia sanadora, y Luke, que entró a la habitación después de oír todo eso, no sabía si tenía que desvivir a Sylphie en ese preciso momento por culpa de la agresión. Pero a raíz de este incidente, Ariel descubrió que ella era más masoquista que sádica, haciendo que dejara en paz de alguna manera a Sylphie. Y Sylphie, a pesar de que se sentía insegura, porque si no eran los nobles, era la misma Ariel quienes la acosaban, pues no tenía otro lugar a donde ir, y ella decía, pues es mi amiga, aunque me intentó forzar a tener relaciones con ella, pero y me iba a meter una cochota, pero pues es mi compi, y me ha ayudado, y pues ahí se queda. Que por cierto, ¿te acuerdas que te tenía un chismecito por ahí de la Lilia, de la criada de los Greyrat? Pues resulta ser que ella en el pasado había sido una concubina del rey, literalmente ella servía dentro del palacio, y de hecho Ariel llegó a conocerla, tanto así que fue parte de su guardia personal, y cuando intentaron asesinarla, siendo ella apenas una niña, fue Lilia quien la salvó, pero desafortunadamente recibió el corte de una daga envenenada, dejando una de sus piernas casi completamente inservible, y con esto ya no podía seguir siendo guardia del palacio. Ariel recuerda a Lilia con mucho cariño, pero al mismo tiempo Lilia, sabiendo que seguramente se iban a deshacer de ella porque no podían tener una persona con
con tanta información del rey, del palacio y todo eso fuera del palacio, y como ya no podía servir ahí, pues estaban planeando deshacerse de ella, y para evitarlo ella huyó de ese lugar, intentó buscar trabajo por todos lados, y justamente un amigo suyo que había también huido del palacio estaba en una aldea muy retirada e iba a tener a su primer hijo, así que iba a necesitar a alguien que le ayudara a su esposa con las labores de la casa. Esa persona sería Paul Greyrat, y esta es la razón de por qué Lilia es su sirvienta. Y todo esto que te estoy contando son solo las cosas que se comieron entre el final del capítulo 6 y el capítulo 7, y son muchísimas más cosas que seguro no viste. Así que cuando salga el siguiente capítulo, si quieres saber todo lo que seguramente no van a mostrar, recuerda suscribirte a este canal. Y por cierto, si quieres saber mi opinión honesta de Rudeus como personaje y como persona, te dejo un video muy pero muy interesante que creo que todavía no se ha estrenado, pero si ya se estrenó te lo dejo por acá, si no ahí está otro. Bye.